El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Conciencia Viral. Hoy me acompaña alguien súper especial, ya invitada previamente, la doctora María Alejandra Rosas. Yo siempre le digo que ella es la culpable de yo haber hecho infectología, ella y otra persona, pero la tengo aquí conmigo y estoy súper feliz. Ella es infectólogo pediatra. Bienvenida, Mari. Gracias por invitarme A ella nuevamente. no le gusta que diga esto, pero también fue mi profesora. Lo que pasa es que ella es de esos niños, tú sabes, pretérminos, que se gradúan con 15 años y hacen medicina con 20. Bueno, sí, me gradué de 16. Mira, Mari, yo quiero que hablemos porque de verdad he visto que hay mucho auge otra vez con el tema del autismo y las vacunas. Wow. Y a pesar de que, si bien es cierto, lo mencioné en el tema con la doctora Brandao sobre vacunas en adultos, yo necesito que hagamos hincapié en este tema porque ya está siendo muy repetitivo en las redes sociales, que incluso personas que no son personal de salud creen hablar con una propiedad en función a las vacunas y el autismo, y yo necesito que nosotros como profesionales de salud, científicas, que hay basamentos en los que nosotros nos valemos para precisamente decirle a un paciente o a un familiar, haz esto, haz aquello. Quiero que hoy esto marque pauta en las personas que nos acompañan y que nos escuchan. Y quiero que, antes de todo, si tú tuvieras que explicarle a alguien por qué las vacunas son importantes en una sola frase, ¿qué dirías? Salvan vidas. Sí, creo que no hay nada más importante que eso. ¿Y cuál consideras tú a lo largo de los años desde que se introdujeron las vacunas ha sido el mayor logro en la historia moderna como erradicación de algunas enfermedades? ¿Qué quieres mencionar allí? Wow, es que podemos decir muchas cosas, o sea, estamos hablando de más de 50 años, de mucho más de 50, casi, wow, casi 80 años de historia de las vacunas. Y en todas las épocas ha habido cosas que resaltar. Por ejemplo, la erradicación de la viruela. Toda esta gente joven que me rodea aquí, ninguno de ellos tiene la cicatriz en la espalda o en el brazo izquierdo de la vacuna de la viruela, porque fue una vacuna que se hizo un programa donde se erradicó completamente una enfermedad. Después, si saltamos un poquito más acá, la gente joven, yo siempre he dicho que las vacunas son sus peores community manager, porque son tan buenas y tan efectivas que la gente se olvida que las enfermedades existían. O sea, un montón de gente por debajo de los 50 años no recuerda ver a la cantidad de personas que tenían, voy a hablar muy llanamente, una pierna más flaca que la otra, porque habían tenido polio y toda su vida quedaron con una incapacidad permanente, además de todas las personas que murieron. Pero tampoco se acuerdan de la época del sarampión, y no es una enfermedad benigna. La cantidad de niños que murieron y de adultos que murieron por neumonía por sarampión. O sea, hay una serie de enfermedades que ya no las recordamos. Paperas. ¿Cuántas mamás han visto paperas? ¿Cuántos niños han sufrido? Y el mito bendito de que las paperas se bajan y esterilizan a los hombres. Eso ya no se habla, porque justamente las vacunas han logrado no erradicar lamentablemente, pero sí controlar masivamente un grupo de enfermedades que causaban complicaciones importantes y muerte. Pero eso ya no nos acordamos. Sí, no nos acordamos, pero yo creo que esto es una ventanita para que la gente sepa este tipo de cosas. Fíjate, y qué importante que aprovechar que no nos acordamos, pero están, que ahorita este año ya van más de 300.000 casos de sarampión. Sí, justo te iba a En las mencionar. Américas estamos más de 160.000 casos de sarampión, cuando hacía un año no llegábamos ni a 1.500 casos. Y hay en América 23 fallecidos que no tenían por qué haber fallecido, porque contamos con vacunas altamente efectivas. Entonces, esto simplemente lo traigo a colación, de que ahorita ya mucha gente no conoce todas estas enfermedades, pero si no vacunamos,
vamos nuevamente A a retroceder. retroceder, a verlas y a verlas en el día a día de nuestro andar. En nuestra consulta, nuestro trabajo médico. Mira, a pesar de que tú eres pediatra, vacunas en niños versus adultos. ¿Por qué lo menciono? Porque la cultura, digamos, venezolana o de Latinoamérica, no afianza la vacunación en adultos. Entonces, háblanos un poquito sobre ese versus niños adultos para que la gente fije la información que queremos. Fíjate, no hay versus. Hay vacunaciones en niños y hay Y en vacunaciones adultos. en adultos. Y hay razones de por qué. ¿Por qué se vacunan más los niños? Evidentemente, un niño cuando nace ha sido expuesto a muchas menos cantidades de enfermedades, por lo tanto, no ha producido, como dice la gente, anticuerpos, ¿no? No se ha enfrentado y su sistema inmunológico no ha producido anticuerpos. Pero además de eso, el niño, y sobre todo el niño menor de 2 años de edad, su sistema inmunológico todavía es inmaduro y su respuesta a cierto grupo de enfermedades no va a ser tan efectiva, vamos a decir. Por lo tanto, ¿quiénes tienen más gripe? ¿Los adultos o los niños? Los niños. ¿Quiénes se hospitalizan más por neumonía? ¿Los adultos o los niños? Los niños. O sea, las enfermedades tienden a ser más frecuentes y más severas en los niños. Es por eso que en el grupo de los niños hay mayor cantidad y rigurosidad con las vacunas, ¿ok? Porque los niños vienen sin ningún tipo de defensas específicas, se enfrentan a patógenos nuevos y tienen mayores probabilidades de hacer enfermedades severas. Entonces, es un grupo de mayor riesgo para ciertas enfermedades. Pero, ¿qué pasa con el adulto? Se nos olvida que las personas, a medida que vayamos cumpliendo T5, como yo digo, nuestro sistema inmunológico también va envejeciendo. Entonces, si yo, gracias a la vacuna, nunca me expuse a una enfermedad, por ejemplo, al sarampión, esas defensas llamadas anticuerpos que logré producir gracias a las vacunas, con el tiempo van a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y pueden hasta desaparecer o caer en unos niveles tan bajos que cuando por cualquier razón esté expuesta nuevamente al patógeno, no tenga cómo defenderse. Por eso es que, ¿quiénes son los que tienen el sistema inmunológico más débil? Los niños menores de 5 años y Y los los adultos mayores de mayores. 65 años. Entonces, por eso es que las vacunas tienen un papel importante en estos grupos de edad. Pero además, en el grupo del medio también hay patógenos específicos. Por ejemplo, zóster. Ujú. Para que a ti te dé zóster, te tiene que haber dado varicela, que por lo general es una enfermedad más frecuente de la infancia. Pero te colocaste tu vacuna, no te dio, qué sé yo, después de los 50 años tienes mayores probabilidades, si tuviste varicela, de hacer De un tener zóster. herpes Y un zóster, o lo que la gente conoce como culebrilla, culebrilla, con complicaciones importantes, con secuelas. incapacidades más de 6 meses, con dolores intensos, etcétera. Por ejemplo, BPH. Yo no le voy a colocar la vacuna de BPH a un nene pequeño, porque ese bebé pequeño probablemente no va a estar expuesto al BPH. Entonces, cuando uno tiene mayor riesgo de exponerse a ese patógeno, después de la adolescencia. Entonces, por eso, cada vacuna, cuando incorporamos vacunas nuevas, van a depender del riesgo de la población. Y otro grupo que no podemos dejar de mencionar, las mujeres embarazadas. Existen vacunas que deben recibir las mujeres embarazadas, De forma no obligatoria. solamente para protegerse ellas. Está demostrado que la gripe por influenza es mucho más severa, con mayor riesgo de enfermedad severa, ir a terapia en una mujer embarazada que en una persona no embarazada. Pero además también le da más riesgo de aborto, partos prematuros, etcétera. Entonces, influenza. Hay unas vacunas, la que llamamos la triple bacteriana del adulto. Ujú. Entonces, esa vacuna que es contra toferina, tétanos y pertussis, y difteria, perdón, te protege a la mamá, porque obviamente si una mamá le da un coqueluche durante el embarazo, el riesgo de parto prematuro o aborto es grande, pero además de eso, también protege a mi bebé antes de nacer. Entonces, cada etapa, por eso no es versus, son vacunas en las En cada diferentes etapa. etapas y son importantísimas. Eso es súper importante porque aquí uno lo nota, por lo menos yo en mi consulta de adulto, que incorporo en el interrogatorio las vacunas, a veces adultos me miran, doctora, Vacuna. pero sí, las vacunas de la infancia. No, pero las vacunas de Sabes ahorita, de que adultos. generalmente, y es algo que estamos tratando de caminar sobre y arrear a todas las demás especialidades,
somos los pediatras los que vacunamos a los adultos generalmente, ¿no? Porque el adulto no estaba, y fíjense lo que estoy diciendo, si el adulto población no está acostumbrado a vacunarse, el médico que debería estar mejor formado, que está mejor formado, tampoco tiene la cultura, eso lo debe colocar. Y ahorita estamos justamente llamando a que el internista, el ginecólogo, el hematocólogo sepa qué vacunas, porque cada grupo tiene vacunas de riesgo. No, y el trabajo en equipo, como bien dices, a mí me han mandado pacientes oncólogos. Mira, le voy a iniciar quimio a este paciente, por favor, revisa su esquema de vacunación, revisa si Totalmente. tiene enfermedades latentes. Y eso es súper importante porque eso le va a garantizar una buena respuesta a ese paciente y le va a garantizar que tenga un buen sistema Claro. inmunológico durante Ujú. su quimioterapia. Dime, vacunas imprescindibles en la infancia. Wow, te voy a decir, acabo de hacer un sketch, vamos a decir, de ping-pong. Es que yo no puedo hablarte de ninguna vacuna imprescindible. Todas las vacunas que forman parte del esquema son importantísimas. Ujú. O sea, yo no puedo decirte que la vacuna de triple bacteriana, que es contra tétanos, difteria y pertussis, es más importante que la de polio, porque todas son Todas. realmente importantes. Entonces, cuando tú me pones a mí a elegir, no. Un niño o una persona debe tener el esquema de inmunizaciones Completo. ideal completo. Hay vacunas que se deben reforzar en niños y en adultos. ¿Cuáles son esos riesgos comunes que puedes observar tú en los papás que retrasan el refuerzo o que se niegan a alguna vacunación? Sí. ¿Por qué tú colocas, voy a hacer ejemplos, la vacuna de polio o de la pentavalente 2, 4 y 6 meses, ¿ok? Ujú. Pero, por ejemplo, la vacuna contra VPH, ya lo hemos dicho, a los A 12 partir años, de los 11 9 10 años, años. ¿ok? ¿Por qué? Porque son los grupos de riesgo, son los grupos en donde Ujú. está demostrado que hay, antes de que aparecieran las vacunas, era el grupo de personas a las cuales sufrían más esa enfermedad, tenían más Más complicaciones y vulnerables. tenían más muertes, Exacto. para que la gente lo entienda. Se llama grupos vulnerables. Entonces, el que se coloque las vacunas en esas edades no es un antojo Ujú. de quien dijo vamos a colocar una vacuna. Es porque son los grupos de riesgo donde ese grupo va a tener mayores probabilidades de tener esa enfermedad y si la tiene, tiene mayores probabilidades de terminar hospitalizado, muerto o con una complicación si se salva. Entonces es variable. ¿Y qué es importante? ¿Y por qué es importante lo que tú dijiste de colocarlas como Dios manda y luego refuerzos las que se deben reforzar? Si nosotros nos damos cuenta, no todas las vacunas se aplican igual, o sea, no todas son una dosis, no todas son dos dosis, no todas son tres dosis. ¿Por qué? Porque dependiendo de la vacuna y de la capacidad de que esa sustancia que nos colocamos produzca anticuerpos o defensas en nuestro cuerpo, hay vacunas que con una sola dosis es suficiente para ¡drum! Subir los anticuerpos y esos anticuerpos te van a proteger. Típico, fiebre amarilla. Una sola dosis es suficiente para toda su vida. Pero hay otras vacunas que necesitan colocarse más de una vacuna, más de una dosis, perdón, para ir preparando el sistema inmunológico y con cada dosis, ¡dum!, subimos anticuerpos, con cada dosis subimos anticuerpos y con cada dosis subimos anticuerpos, ¿ok? Por eso hay vacunas de dos dosis y hay vacunas de tres dosis. ¿Qué pasa con muchas vacunas? Que, mm, vamos para que la gente esté en los días, pentavalente, 2, 4, 6, pero después hay un refuerzo al año y medio, Ujú. porque esa dosis primaria, esas tres primeras dosis son las necesarias para que tú tengas los títulos de anticuerpos suficientes para protegerte contra la enfermedad. Si tienes una sola dosis, puedes sufrir la enfermedad. Si tienes dos dosis, hay un 10% que puede, que no está bien protegido y puede sufrir la enfermedad. Por eso son tres dosis. Pero esos anticuerpos, a finales del primer año post vacunación, pueden empezar a disminuir un poquito y todavía el niño está en un grupo alto de tener esas enfermedades, le colocas un refuerzo, el refuerzo cuando yo ya logré tener anticuerpos adecuados, colocamos un refuerzo, zoom, vuelvo a subir. Por eso hay vacunas que tienen refuerzo y hay vacunas que no. Entonces, triple bacteriana, quiero aprovechar que es la misma, la que comenzamos con la pentavalente, no olvidar que es tres dosis y tres refuerzos, uno al año y medio, uno entre los 5 o 6 años y uno entre los 11 años, porque específicamente por aquello que la gente conoce como coqueluche o pertussis, que es una enfermedad que lamentablemente desde hace 10 años también hemos visto un aumento porque hemos olvidado de vacunar a los adolescentes. Ujú. Entonces, el adolescente que tenía anticuerpos puede infectarse, de repente no va a tener una enfermedad tan severa como el niño, para que yo soy muy visual, ¿no?
Esa es la tos del coqueluche y el niño se puede morir de una convulsión o de una asfixia, Ujú. porque Por la hipoxia, no claro. respira entre tos y tos y tos. Entonces, el adolescente han bajado los títulos de anticuerpos, puede infectarse porque hay gente que no está vacunada, la bacteria sigue circulando, pero a ese adolescente le da tos, pero no la tos como el recién nacido, como el niñito de 1 mes o de 2 años, y y transmite el virus. Entonces, hay que colocar ese refuerzo para garantizar que ese adolescente no se convierta en un reservorio y diseminador de la bacteria. Entonces, por eso es importante que veamos cuál es el esquema para cada edad y cumplirlo a cabal para realmente hacer una protección efectiva. Sí, de hecho, por ejemplo, la vacuna de la influenza se debería poner anual, Eh, independientemente. Claro, pero hay otra razón por qué los papás tienen que entenderla, Ujú, porque influenza tiene más de 80 hijos, yo lo explico ujú. así, que son serotipos. Y esos hijos, hay hijos buenos, hay hijos menos buenos y hay hijos malísimos, terribles. Y esos hijos están cambiando continuamente. Y es por eso que Entonces, debe ser los anual. hijos que estén hoy echando broma y produciendo enfermedad no son las mismas serotipos que están el año que viene. Ujú. Entonces, anualmente se hace un trabajo a nivel mundial de saber qué serotipos están circulando y las vacunas todos los años se modifican, pueden modificar cuáles son los serotipos que están incluidas en la vacuna porque son para proteger específicamente contra los más severos. Es Por así. eso es que la inmunización debe ser anual. Mari, algo que recordar con COVID-19, aprendimos mucho sobre vacunación masiva, porque de hecho creo que fue un momento histórico en el que a nivel mundial todo el mundo se estaba vacunando prácticamente al mismo tiempo. ¿Cuáles crees tú que pueden haber sido las lecciones más importantes tanto para nosotros como médicos y para la población que vivimos en ese momento? Wow. Primero, educación, información veraz. En COVID tal vez creo que vivimos y apareció por primera vez el término de linfodemia. O sea, todo el mundo, había las redes de comunicación, lo que ocurría hoy en 5 milisegundos lo sabían en otro lado y todo el mundo tiene una cámara para poder dar una publicación que se hace viral en segundos, ¿no? Entonces llegó un momento donde todo el mundo sabe de todo. Entonces, no, yo creo que algo importante, sobre todo en estas situaciones, es educación, formación y que las políticas estén en manos de gente que sepa. Ujú. Que no todo el que se pare en una pantalla, ni siquiera María Alejandra Rosas, ¿ok? Tiene la verdad y debo seguirla ciegamente. Yo creo que ahorita las redes nos obligan a que cada quien sea en parte responsable de la información y de verificar en lo que crees o en lo que no crees. Ya no sirve de creer solamente lo que dice Petronila del Valle, porque Petronila del Valle, como ahorita lo vemos muchas veces, gente que no tiene nada que ver con medicina, nada que ver con neurología, hablando de un montón de cosas, no solo de vacunas, de nutrición, de un montón de enfermedades, de alimentación, que tú dices, ¿qué es esto? Que no Esa tienen ni no es tu medio especialidad. conocimiento. Entonces yo pienso que una de las cosas es información, información, educación y siempre decir la verdad. Todas las cosas tienen blancos, negros, pero tienen grises. Y yo creo que mientras uno sea más honesto, más sincero, y uno en un momento de decir, no me la sé, incluso en momentos de pandemia, no me la sé, Ujú. crea confianza para después poder creer cuando me dices, mira, esto es así por esto y esto. No, y que lamentablemente en pandemia, como dices, la información que se hacía viral era la información incorrecta. La Claro. información que los medios científicos buscábamos difundir, lamentablemente eso no se viralizaba. Y lo más triste es que sigue siendo igual, sigue siendo así para el día de hoy, lamentable, y que políticas o corrientes políticas que están surgiendo actualmente en el mundo, como que están echando la partida para atrás. Mm. Los grupos antivacunas, Vacunas, anticiencia, yo no, ni siquiera diría antivacunas, diría anticiencia. anticiencia, porque no es decir esto, hay 20 estudios que demuestran de forma... No, 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 es lo digo porque sí. Entonces, y esos grupos anticiencia lamentablemente tienen... mejores community managers, no sé, tienen una capacidad de llegar más rápidamente y bueno, yo creo que en un futuro ya cercano estamos viendo las consecuencias, los Sí. casos de sarampión que estamos teniendo, el estar así de erradicar la polio.
y otra vez echamos para atrás, el aumento de los casos de tuberculosis porque no nos vacunamos de BCG, o sea, un montón de cuestiones que realmente eh, son gracias a estos grupos de anticiencia y antivacunas. Te voy a decir unos mitos aquí All que yo right, vamos anoté a por ver. acá. Las Échate. vacunas debilitan el sistema inmunológico. No, por el contrario, las vacunas están hechas para reforzar el sistema inmunológico, para presentar al sistema inmunológico esos agentes causantes de enfermedades en dosis muy pequeñas o en unas condiciones en las cuales no son capaces de producir enfermedad, pero que sí son suficientes para que el sistema Para inmunológico la educarlos. reconozca, diga, ajá, ya te conozco a ti, produzco anticuerpos que van a ser mis defensas y cuando realmente ese patógeno entre a mi cuerpo, Ya yo aquí sé qué estoy, hacer. con todos los soldaditos armados. Así es. Si todos se vacunan, ya yo no tengo por qué vacunarme. No, eso es falso. Eso sería tal vez verdad si el 99.9% se Estuviese vacune. vacunado. Claro, porque entonces si el 99.9% estuviese vacunado, el virus o la bacteria contra la que me vacuné ya no existiera en el mundo. Entonces yo no tengo vacuna, no me va a llegar nunca ese virus. Pero lamentablemente no el 100%, o sea, ni siquiera el 95% idealmente. Entonces yo no estoy vacunado, pero todos en mi casa, en el colegio están vacunados, pero en vacaciones me fui a Ujú. Estados Unidos y estuve con alguien que no se vacunó y entonces allí Me me contagié. contagié, traje para acá, y no solamente me enfermé yo, Traje para acá. traje para acá eso, y acordémonos que aun cuando nosotros hablamos de vacuna, ciertamente hay algunas contraindicaciones, hay ciertos grupos de personas que no deben Específico. Ujú. vacunarse. Entonces, cuando, por ejemplo, los inmunosuprimidos, porque tú no le puedes colocar una vacuna por dos razones. Uno, no puedes colocar una vacuna que esté atontada, dormida, que son vacunas vivas atenuadas a un paciente sin defensa, porque esa vacuna que en la población normal no produce enfermedad puede activarse y en ese paciente sí producir enfermedad. Pero además de eso, si mi sistema inmunológico está totalmente destruido, el colocar una vacuna, ¿quién va a producir anticuerpos si no tengo sistema inmunológico, no? Pero entonces esas personas no deben vacunarse en ciertas condiciones. Entonces viene esta niña que fue a Estados Unidos, se contagió de sarampión, tiene un periodo de incubación de 12 días. O sea, yo me pude haber inoculado con sarampión, estar sanita, me vengo aquí y 3 días después de estar Hago los aquí, síntomas aquí. empecé a hacer los síntomas y empecé a transmitir la enfermedad. Y mi primito es un paciente con leucemia Ujú. en quimioterapia. Y yo llegué y fui a visitar a mi primito, la torta. Yo voy a ser la fuente de transmisión. Y de hecho, en el 2001, las dos últimas brotes de sarampión en nuestro país fueron traídos casos importados, Ujú. casos que vinieron de España. Un piloto vino de España, llegó a Venezuela y infectó a personas no vacunadas y de allí salió el Se brote. propagó. Entonces hay que vacunarnos todos. Las vacunas son experimentales y no se conocen sus efectos a largo plazo. No, mira, si hay, yo creo que si hay medicamentos o biológicos que son, han sido Revisados. estudiados, son las vacunas. Realmente, olvídense que no existe probabilidades de que una vacuna no se coloque sin haberse estudiado en el tiempo. Y no solamente estudiado en el tiempo, sino que incluso después de colocarse, se hace un seguimiento de por vida. Ujú. ¿Ok? Los papás, lo que pasa es que también la gente, y a lo mejor es culpa de nosotros que no damos la información. Existe una página, tú te puedes meter en el ministerio, en la OMS, efectos adversos de la vacuna. Ah, mi muchachito tuvo fiebre después que le colocaron la vacuna contra el neumococo. Usted lo reporta. ¿Ok? Entonces, esa vigilancia se hace de por vida y siempre van a estar. ¿Qué tal vez cosa? Y voy a hablar de la del COVID. Doctora, pero es que las vacunas normalmente tienen mucho tiempo y en COVID salieron así. Claro, porque es que antes los muchachitos nacían con los ojitos cerrados, lo abrían como más o menos a los 3 semanas y gateaban como a los 8 meses. Actualmente los chamos nacen con los ojos abiertos. O sea, las cosas evolucionan y las técnicas con las que se preparan las vacunas, de donde se forman las vacunas, también han evolucionado. Anteriormente estoy hablando de hace 10 años, 15 años, 20 años, para desarrollar una vacuna iban a pasar como 10, 15 años, desde que se empieza a elegir qué es lo que voy a utilizar como vacuna hasta que se libera la vacuna para colocarla. Actualmente tenemos técnicas diferentes, se llaman plataformas vacunales, Ujú. formas diferentes de producir la vacuna que nos permiten en un año hacer todo lo que se hacía en 10 años. ¿Ok? Y entonces eso ha hecho que
la esa fase producción de experimental vacunas sea más sea corta. mucho más corta y que se pueda aplicar las vacunas a grupos más pequeños de población que me den seguridad sobre la vacuna y la efectividad de la misma. Bueno, y este mito simplemente lo reforzamos porque desde el inicio lo mencionamos, las vacunas no causan autismo. Fíjate que lo que habíamos hablado, nosotros hablamos de ahorita de la linfodemia con el COVID, pero es que eso ya existe hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Fíjate que ese mito de vacuna y autismo es de la década de los 90, Ujú. porque un estudio realizado con 12 niños autistas, 12 niños autistas, llegó a la conclusión de que ellos eran autistas porque le habían colocado la vacuna trivalente viral, ¿ok? ¿Cómo puedo llegar a una conclusión tan tajante donde solamente estudié 12 La muestra de niños? 12 ¿Ok? niños. Después con el tiempo, y con el tiempo te estoy hablando de hace un año, 2 años, se descubrieron varias cosas. La primera, que la gran mayoría de los datos que hicieron llegar a esa conclusión eran datos falsos. ¿Ok? Segundo, todos los estadistas y los investigadores, pero ya va, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Dime cuál fue, no había técnica estadística que lo corroborara. Pero fue un trabajo publicado en una revista muy importante y eso, a partir de allí, se marcó el ítem. Aun cuando en menos de un año la misma revista había sacado una editorial disculpándose por todos los errores del trabajo, el médico, que fue el autor principal de ese estudio, se le quitó el título de médico, incluso estuvo preso y pero eso la gente ya no No, lo no le ve, presta atención. sino que quedó en que boom, autismo y Vacunas, vacuna. autismo. Y lo otro importante, esa persona, ese autor principal, estaba en fases de aprobación de una vacuna contra sarampión que era para sustituir la de trivalente viral. Entonces, todas esas cosas, esos intrínculos del cuento, la gente no La lo gente no sabe lo y sabe. simplemente se quedó con trivalente viral y autismo. ¿Tienes un mensaje final que decir? Wow, un mensaje final. Tal vez, Así, tal que vez marque. recordarle a los papás que las vacunas han evitado 150 millones de muertes en los últimos 50 años, que evitan anualmente más de 5 millones de muertes, y estoy hablando de muertes y no de enfermedades que son muchísimas más, que la vacuna es la medida costo efectiva más importante para evitar enfermedades. Fíjense que es el invento por encima del descubrimiento del agua potable que más enfermedades previene. Confíen, ustedes tienen todo el derecho de desconfiar. Me parece excelente. Justamente una de las cosas que nosotros estimulamos es que yo no tengo que creer ciegamente lo que me dicen, pero confíen o investiguen realmente en fuentes Confiables. autorizadas y confiables sobre la materia. Pregunten, pero siempre recuerden que la prioridad es evitar enfermedades, evitar complicaciones y muerte. Y hasta ahora, nada más importante como colocar vacunas que son definitivamente seguras. Bueno, qué mejor cierre que es. Gracias, Mari, de No, un verdad, por haber placer, un aceptado tu gustazo. invitación y gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab.